Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo taller que tenemos el día de hoy. Me gustaría mucho compartirles un poquito acerca de las dudas que han iniciado y que han surgido a partir de esta búsqueda laboral. La mayoría de las veces he publicado algunos Hola a enlaces. todos, muchas gracias por acompañarnos en este. Algunos enlaces en los cuales ustedes han podido revisar las encuestas que he subido sobre la parte en la cual me interesa saber acerca de los procesos de selección en dónde se están quedando. Algunos comentan quedarse en la fase inicial desde el momento en que enviamos un currículum, otros comentan que se quedan en la parte intermedia en la cual ya revisaron su CV, ya tuvieron una llamada, pero no pasa de esta fase. Entonces, ahora me gustaría platicarles un poquito de cómo de tener un currículum un poquito más exitoso, cómo pasar estos filtros de entrevista. Entonces, voy a compartirles una pequeña presentación que les preparamos por parte del equipo de RSM para que puedan visualizarla y pueda ser mucho más efectivo para ustedes la parte de poder ver un poquito más palpable esta parte. Entonces, ahora mismo les voy a compartir lo que es nuestra presentación. Ahora, ¿cómo vamos a pasar este proceso de selección? Muchas veces no sabemos en qué nos estamos equivocando, qué está sucediendo al inicio o al final del proceso, que simplemente ya no quiero. Bueno, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero que nada, nuestro currículum. El currículum es muy importante, ya que es lo primero que va a ver el reclutador de nosotros. No va a ver nada más porque no hay un contacto previo, él no nos conoce, hay algo que tenemos que tener en cuenta que es esta parte. El currículum es importante que tenga dos aspectos, tanto el aspecto en el cual debe ser llamativo visualmente, pero también debe de contener lo que son las palabras clave. Toda esta redacción más elocuente que vaya acorde a mi perfil. Entonces, el currículum debe tener, si bien las palabras clave, también mis logros. ¿Por qué? Porque mis logros son este valor que yo aporté en la empresa, el por qué mi papel fue importante en las empresas donde estuve trabajando anteriormente. Entonces, esto es algo que necesitamos tener en cuenta al momento de redactar un buen currículum. También los que les gusta agregar la fotografía a su currículum, está bien, pueden poner una fotografía, pero siempre y cuando esta fotografía vaya acorde a lo que nosotros queremos reflejar. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedo poner una fotografía en la cual a lo mejor fui a una fiesta y salí muy bien y me gustó y la pegué. No, en este caso no, debe de ser una fotografía tomada específicamente para este currículum. Entonces debe de ser con vestimenta formal, vestimenta ejecutiva, alguna pose que me agrade donde pueda verse, digamos, de la mitad del pecho hacia arriba, pueda verse una postura a lo mejor un poquito relajada, sonriendo, pero siempre que se vea que esta foto fue tomada con la finalidad de un currículum o también una fotografía para mi LinkedIn. Ahora, la formación complementaria y las actualizaciones también es importante. Todos estos cursos, certificaciones, seminarios que has tomado a lo largo de estos años de tu trayectoria, que son relevantes para este funcionamiento o para este dominio de ciertos conocimientos, los debemos de colocar, porque también tiene un buen impacto el que yo muestre en un currículum que constantemente me estoy actualizando y no estoy teniendo como conocimientos rezagados. Ahora, hay algo que debemos de evitar justamente en los currículums. Una parte, pues, es colocar todos los grados escolares. Esta parte no es necesaria. ¿Por qué? Porque estos grados escolares, pues, prácticamente si yo tengo la licenciatura, es muy obvio que tengo los grados anteriores, entonces no es necesario colocar desde la primaria, secundaria, etcétera. Solamente con el último grado de estudios está perfecto.
Ahora, la dirección completa, tampoco. Muchas veces colocan el currículum con dirección completa, pero esto es más por un tema de confidencialidad. Muchas veces el currículum de nosotros anda rodando por todos lados. Entonces, no es seguro que yo coloque mi dirección, números de referencia, por ejemplo, coloco mis referencias con sus números de contacto. No, esta parte en el currículum no va. Realmente el currículum es para hablar de ti. El tema de la dirección no es relevante. Cuando, por ejemplo, vivimos en ciudades como Ciudad de México, Estado de México, podemos colocar, por ejemplo, la alcaldía o el municipio solamente donde vivimos. Algunas veces nos llegan a preguntar cuánto me hago de mi casa al trabajo, por eso lo llegan a colocar en el currículum o en el anuncio cuando lo publican, pero solo así, no es necesario colocar la dirección exacta. Otra información como la edad, el estado civil, no es relevante para participar en un proceso de selección. Por lo tanto, no debemos de colocarlo. Y otros datos personales como número de seguro social, CURP, RFC, igual, no son indispensables. Ahora, tenemos también la parte de nuestra carta de presentación. Esta carta de presentación, esta cover letter, ¿cómo debe de ser? ¿Qué parámetros debemos de cumplir para que realmente sea una carta llamativa? Bueno, lo primero es que estas cartas deben de ser personalizadas. No podemos tener cartas en las cuales se vea que fue un copy-paste y se la mandé la misma carta a 20 reclutadores. Esto habla mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque habla mucho desde la parte de que me dio flojera personalizar la carta, de que no tengo a lo mejor un compromiso con la vacante o con la misma empresa. Entonces, sí, sí tenemos que tener cartas personalizadas porque estos son los que le van a dar el plus, el pequeño impacto que yo necesito al momento que leen mi correo electrónico. ¿Qué debe de tener? Pues un poquito acerca de en qué me formé esta educación, en qué estoy especializado, a lo mejor las actualizaciones que tengo en conocimientos basados al puesto que estoy participando, a lo mejor mi conocimiento en el sector. Esta parte sí es importante. Retomar la parte de para qué vacante estoy participando, tomar en cuenta el sector de la empresa en la que me estoy postulando e investigar un poquito acerca de los skills, estas competencias que ellos están buscando y que colocan muchas veces en la descripción del puesto. Entonces, hacer una pequeña relación de estas competencias que ellos buscan junto con mis KPIs, estas habilidades, estos conocimientos ya tengo bien fundados y que realmente yo puedo garantizar resultados y mostrar un avance de mi perfil en esta pequeña carta de presentación. Ahora, también otra forma es tener una semblanza. Muchas veces en LinkedIn o LinkedIn podemos nosotros mencionar que me interesa alguna vacante y le voy a mandar un mensaje a la persona que publicó la posición. Bueno, en este caso, LinkedIn, cuando vamos a contactar a alguien y no tenemos, por ejemplo, el LinkedIn Premium, solamente nos deja enviar un mensaje de 300 caracteres. Por lo tanto, debe de ser una semblanza breve, pero que tenga el plus que yo necesito. Entonces, obviamente mencionar mi interés en la posición, pero a lo mejor mencionar mis últimos puestos o la experiencia previa de cuántos años tengo en cierto sector. Es importante que ustedes no adjunten el currículum inmediatamente, que manden mensaje y te mando mi CV y te mando la carta de presentación y te mando mi portafolio o mi book. ¿Por qué? Porque simplemente estamos bombardeando a la otra persona con esta información y no sabemos si realmente la va a leer o le interesa. Justamente cuando ya viene esta parte, nosotros lo que vamos a hacer es poder plasmarle a ellos que tengo interés en la posición y si ellos revisan mi currículum, entonces ahora sí,
ya que revisaron mi perfil de LinkedIn o mi currículum en LinkedIn, ahora sí me pueden preguntar ellos, oye, ¿sabes qué? Mándame tu CV en PDF, y revisamos. Entonces, ahora sí ya puedo enviar un CV, pero no lo manden sin que se los pidan anteriormente, porque la mayoría de los casos, y como han podido ver en algunos de mis posts, pues muchas veces la gente de recursos humanos, los reclutadores, los gerentes, las personas encargadas de esta parte de la contratación ni siquiera nos contestan, no nos dicen, ok, gracias, lo leo, gracias por compartir. Muchas veces nos dejan, pero en visto y no sabemos nada más. Entonces, esta parte puede ser un poquito frustrante de este lado por parte de nosotros como candidatos. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente dejar ese mensaje y si a esa persona le interesa mi experiencia o conocerme, ya me va a pedir el CV de una manera profesional. Ahora, además de esta parte, ¿qué más viene? Bueno, viene un filtro telefónico. Si a nosotros ya nos mandaron un mensaje, ya vieron el CV, y me dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor te llamo en un par de horas, pero ya estoy en espera de esta llamada. Bueno, todo inicia justo también aquí. ¿A qué me refiero? Obviamente yo no voy a estar en mi casa encerrado en silencio esperando llamadas. Nosotros tenemos cosas que hacer, entonces aquí lo importante es que si yo ya estoy en espera de llamadas, primero, si estoy en un momento muy ocupado en el que, no sé, estoy en la fila del banco, voy a pagar el súper, estoy en el cine y no voy a contestar la llamada o no puedo contestar, simplemente no la respondo. Porque, ¿qué sucede si tú respondes esta llamada? Ok, ¿sabes qué? Discúlpame, estoy ocupado, ¿me puedes llamar en una hora? El reclutador nunca nos va a decir que no. Él nos va a decir, sí, claro, con mucho gusto te llamo más al rato. Uno, lo más probable es que ya no nos llamen. O dos, si nos llaman, en ese periodo que yo no pude contestar o platicar con el reclutador, él ya habló con más personas. Entonces, pues es muy probable que le atrape o no le atrape mi perfil. Entonces, es como jugar un poquito con este tema. Entonces, lo ideal es que si yo no puedo estar disponible, simplemente no contesto la llamada o si estoy en un momento incómodo, le digo al reclutador, me das un minuto, déjame muevo a donde no haya ruido para que pueda tomar la llamada, sin colgar la llamada y lo atiendo, porque prácticamente estas llamadas no son muy largas, son llamadas de 5 o 10 minutos, porque realmente ellos quieren ver dos temas aquí. Mi experiencia, más o menos cuántos años tengo, mis motivos de querer cambiarme o mi motivo de salida del último empleo y mis pretensiones económicas. ¿Por qué? Porque son sus filtros principales. O sea, si quieren ver si les alcanza para lo que yo estoy pidiendo, entonces me pueden citar a entrevista. O si tienen especificaciones muy puntuales del puesto, por ejemplo, que sea una vacante bilingüe, inmediatamente me van a preguntar, ¿hablas inglés? Para hacer el filtro desde ahí. Realmente las preguntas son muy básicas. Nosotros debemos de dar estas respuestas bastante rápido para que la llamada pueda continuar. También hay algo que es muy importante que deben de tomar en cuenta, que es tener un control de estas postulaciones que hacen. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Pues resulta, Jessy, que me he postulado como a 50 vacantes y me llaman y ya no recuerdo de dónde me están hablando porque me postulé a muchos lugares. Muchas veces no se ve bien esta parte, el de que, ay, oye, ¿me recuerdas la vacante? Es que la verdad ya no me acuerdo. Entonces, no. Lo ideal es tener por lo menos una tablita de Excel en la cual yo coloque la fecha en la que me postulé, la vacante, la empresa, porque este pequeño ejercicio que estamos haciendo al momento de postularnos nos va a hacer recordar la vacante al momento que nos llaman. Pero si nada más me estoy postulando sin fin, sin un sentido, sin un orden, es muy probable que me pase esto, que me llamen y yo no sepa de dónde es esa vacante. Y esto es algo importante, porque justo cuando me preguntan, por ejemplo, oye, ¿cuáles son tus pretensiones económicas? Digamos que esta posición de pretensiones económicas, el anuncio venía específicamente que eran 15,000 pesos no negociables. Y en la llamada yo digo, ay, busco 20,000, pues entonces ya desde ahí pues me descartan porque
no les alcanza y desde el anuncio venía que eran 15 no negociables. Entonces, esto es importante, por lo cual nosotros debemos de tener esta parte en cuenta. Ahora, también tenemos la parte de la entrevista. Ya llegamos a la entrevista, siempre sí lo convencimos al reclutador, le gustó mi experiencia, le gustó la llamada. Ahora, ahorita hay dos tipos de entrevista. Uno, pues es la entrevista presencial. Algunas empresas ya la están llevando a cabo, pero otras siguen con las entrevistas virtuales. Ambas tienen la misma importancia. No una tiene más, no una tiene menos. Por lo tanto, en ambos casos me voy a presentar puntual, con vestimenta ejecutiva. Por ejemplo, en el caso de las transmisiones o la parte de conferencias en vivo, bueno, voy a procurar conectarme minutos antes. ¿Por qué? Porque tengo que verificar que puedo prender mi cámara, que puedo prender el micro, que sé compartir pantalla. Muchas veces los reclutadores nos dan 30 minutos, exagerado una hora de entrevista. Pero ¿qué sucede si yo me tardo 5 minutos intentando prender mi cámara, no prende mi audio, no puedo compartir pantalla? Yo mismo estoy quitándole tiempo a mi entrevista, porque si el reclutador tiene una entrevista agendada en 30 minutos, con la pena me va a recortar, me va a decir, ¿sabes qué? Se acabó el tiempo, hablamos después. Entonces, no queremos que nos pase eso, por lo tanto, conéctense un poquito antes y verifiquen que todo está en orden. Igual, por ejemplo, el tema de la conexión, muchas veces no es nuestra culpa que el internet esté lento, cuestiones por el estilo. Procuren que todos los dispositivos de la casa estén desconectados del Wi-Fi y únicamente el dispositivo que van a utilizar para la videollamada sea el dispositivo que esté disponible. Ahora, algunos consejos para la entrevista, justo cuando nos estamos atorando en esta pequeña parte. Bueno, es una pequeña parte porque la entrevista inicial, pues puede ser en la entrevista inicial y luego una final, pero hay otras empresas que son 7, 8 entrevistas, entonces realmente es ir avanzando poco a poco sin quedarnos en el camino. ¿Ok? Hay algo que debemos de tomar en cuenta y es algo que llega a suceder. Muchas veces en los procesos de selección estamos sujetos a la opinión del reclutador o de la persona que nos está entrevistando. Entonces, tenemos que tener cuidado con la elección de palabras que elegimos. No podemos ser muy confianzudas en la entrevista, pero tampoco muy herméticos, sino debemos de estar en un nivel intermedio. ¿Por qué? Porque la entrevista debe de fluir, debe de ser amena, pero siempre marcando la línea entre ella es la persona o él es la persona que me está entrevistando y yo estoy participando para el puesto. El tip número 1 y el importantísimo al momento de las entrevistas. Cuando tú vas a una empresa, debes de conocer a detalle su misión, su visión, sus valores, el sector en el que está la empresa, los proyectos a futuro. Toda esta información muchas veces está en su página de internet, incluso estoquear un poquito a los líderes de la empresa para ver qué es lo que publican constantemente respecto a la empresa misma. Hay dos preguntas que sí o sí la mayoría de las veces nos van a hacer. Uno es, ¿qué sabes de nosotros? Y dos, ¿por qué debemos de contratarte? Estas preguntas debemos de tener nosotros como candidatos redactada la respuesta desde antes. Hay algo que no podemos hacer, es llegar a una entrevista a improvisar. No podemos improvisar simplemente porque si improvisamos todo va a salir mal y va a ser un caos tremendo. Entonces, en este caso, yo les sugiero que tengan esto ya previamente preparado. El número 2, explicar a detalle las funciones y logros en la experiencia. Las funciones es importante que las expliquen de una manera sencilla y entendible. Si bien la persona de recursos humanos tiene la obligación de conocer la posición, sí,
pero muy probablemente no conozca todos los términos. Entonces, digamos que yo soy un desarrollador web, obviamente el reclutador debe tener conocimientos sobre qué es lo que necesita para la vacante y me va a preguntar, pero si yo ahondo mucho en lenguaje técnico, la otra persona no me va a entender nada y entonces no va a ser una entrevista tan efectiva. Entonces, justamente procurar responder las preguntas que me hagan en cuanto a conocimientos técnicos, pero al momento de funciones, intentar ser un poquito más claro sobre qué hacía diariamente en el trabajo y cuál era mi responsabilidad principal. Ahora, conoce tus habilidades y tus áreas de oportunidad. Siempre nos preguntan, oye, dime cuáles son tus habilidades y debilidades, o habilidades y áreas de oportunidad. Y nos llegan a decir, no, pues es que soy muy enojón, y a veces, me empiezan a dar ejemplos y a divagar, pero nunca dicen cosas certeras, como trabajo en equipo, negociación, liderazgo, escucha activa, capacidad para delegar. Estas son las habilidades que nosotros queremos escuchar en las entrevistas. Entonces, pueden buscar en internet un listado de competencias laborales, qué es lo que se busca en competencias laborales acorde a mi perfil. Y ya ahí pueden elegir, bueno, tengo estas habilidades, voy a elegir 5 y me faltan desarrollar estas 5 otras habilidades. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer al momento de mi entrevista. Y el último tip, nunca, nunca, nunca hablemos mal de las empresas anteriores. Puede ser cierto que nos fue mal, fueron malos con nosotros, incluso metí alguna demanda en conciliación arbitraje, cosas por el estilo. Sí, pero de una historia siempre hay dos versiones y el reclutador solo escucha la tuya. Entonces, cuando él escucha la tuya, solo escucha una constante queja de la empresa. Entonces, esto no es bueno, por lo tanto, cuando yo diga, bueno, motivos de salida, si fueron por cosas graves y así, bueno, entonces voy a decir, bueno, fue una renuncia voluntaria o me liquidaron porque hubo recorte de personal, pero no voy a estar platicando todo lo que sucedió y qué me hicieron y qué no me hicieron, porque esto no es relevante en una entrevista de trabajo. Lo relevante es mi experiencia, mis KPIs, mis logros. Ahora, la parte final, da seguimiento. Ustedes muchas veces me llegan a comentar en los posts precisamente que el reclutador, ¿sabes qué? No me llama, o sea, ya pasó una semana y yo no sé nada del proceso y yo no sé si ya me descartaron, no sé absolutamente nada. Bueno, la mayoría de las veces nos va a suceder esto. Pocas personas en recursos humanos dan una retroalimentación puntual a cada uno de los candidatos. Entonces, pues yo como candidato, ¿qué tengo que hacer? Yo dar el seguimiento. Siempre procuren dejar pasar una semana del último contacto. Si yo fui a una entrevista el día lunes, pues hasta el siguiente lunes voy a contactar al reclutador para preguntarle el estatus de mi proceso. Si yo ya le mandé mensaje, si ya le hablé, si ya me dejó en visto, si le mandé un correo y no hay respuesta, pues cuando no hay respuesta es una respuesta. Ya no insistamos en ese proceso y continuemos con los demás que tengamos activos. Ahora, por último, si en algún momento de esta búsqueda laboral ustedes necesitan algún apoyo, alguna asesoría, pueden contactarme por medio de mi LinkedIn. Nosotros brindamos lo que son asesorías desde elaborar tu currículum, entrenarte para las entrevistas de trabajo, crearte a lo mejor una estrategia más efectiva de búsqueda de empleo o incluso si sientes que te estás atorando en las pruebas psicométricas, bueno, también tenemos apoyo en esta parte en la aplicación e interpretación de las pruebas y obviamente en consejos para poder mejorar tu puntaje. Ahora, muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Me da mucho gusto saber que todas estas personas tan lindas se conectaron. Muchas veces me mandan mensajes, a veces me tardo en responderlos porque pues son varios, pero siempre que ustedes gusten algún nuevo tema, alguna nueva dinámica, pues con mucho gusto siempre los vamos a tomar en cuenta. Entonces, ya sea que me puedan escribir por medio de mensaje en LinkedIn o en los posts que hago, también respondo todos sus comentarios.